Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A nosotros, católicos, en este caso además católicos latinos, es decir, que tenemos una cultura común, a nosotros católicos este tema de los alimentos no nos dice nada. San Pablo, que en una de sus cartas dice que estaba a punto de viajar hacia España, no sabemos si lo hizo o no, se dio cuenta enseguida de que mantener la prohibición de determinados alimentos, que como la tenían los judíos, si eso se exigía a los nuevos cristianos, la evangelización se iba a frenar. El problema no está en lo que comemos, lo dice el Señor. Y repito, desde San Pablo para acá, desde Jesucristo para acá, la Iglesia no ha dado importancia a eso. El problema está en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Ahí es donde está el problema. Si una persona puede ser impura porque coma cerdo, por ejemplo, resulta demasiado fácil ser puro. Basta con no comer cerdo. Ciertamente, vuelvo a decir, los latinos lo tendríamos un poco difícil, sinceramente. Pero, ¿qué más da lo que comas? Lo que importa es lo que hay en tu corazón, fruto de lo cual van a nacer tus obras. Es ahí donde tienes que poner el acento. Repito, eso la Iglesia lo entendió desde el principio. Y también desde el principio entendió que había que trabajar con ese corazón humano y luego había que trabajar con las obras que procedían del corazón humano. Por eso, un punto esencial de la teología católica, desde la perspectiva de la teología moral, ha sido el de distinguir entre lo que se siente y lo que se consiente. Lo que se siente, podríamos denominarlo tentación. Lo que se consiente es la aceptación, la caída en la tentación. Pero de dentro, debido al pecado original, debido a la acción del demonio, debido también a esa concupiscencia que llevamos como esa herida heredada del pecado original, de dentro salen las tentaciones. Nos vienen de fuera, en el sentido de que son suscitadas por el demonio, pero encuentran un eco dentro. Y eso es lo que dice Jesús. Y va a enumerar el Señor hoy en este Evangelio muchas de esas tentaciones.
De dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Las tentaciones. Puedes tener una tentación, por ejemplo, de ira, de rencor, de envidia, de lujuria. Puedes tener una tentación de mentir, incluso de calumniar como un acto de venganza. Puedes tener una tentación de infidelidad. Tentaciones son pruebas a las que el Señor permite que te sometas para ver la medida de tu amor. Nunca la Iglesia ha responsabilizado a la persona por las tentaciones. Ha responsabilizado a la persona por cuando ha caído en las tentaciones. ¿Cómo vencer las tentaciones? Hay un elemento, algo esencial que podríamos llamar remoto y que es esencial, que es básico: la oración. La oración. No significa que con la oración esté todo hecho, pero sin unión con Dios, sin estar cerca del Señor, sin estar cerca de la Santísima Virgen, sin la ayuda de los santos, somos muchísimo más frágiles y esas tentaciones incluso nos asaltan más. Y aunque siempre tenemos la gracia de Dios para vencerlas, somos más débiles y más frágiles. Por eso, lo mejor para vencer la tentación es llevar una vida de piedad. Junto a la oración, la confesión. La confesión nos ayuda no solamente a lavar nuestros pecados, a recibir el perdón misericordioso de Dios. La confesión también nos da la gracia para no volver a pecar, una gracia extraordinaria. Y de hecho, creo que debe de ser un sentimiento común a todos los católicos. Cuando sales de la confesión, no solo te sientes limpio, sino que te sientes más fuerte. Incluso aunque estés luchando contra tentaciones que se han arraigado y que se han convertido en un vicio, incluso aunque te dure poco ese efecto, porque los vicios son muy difíciles de desarraigar, pero incluso entonces te sientes limpio y más fuerte. Junto a la oración y la confesión está el gran auxilio, la perfecta oración, que es la Eucaristía. En la Eucaristía nos encontramos con el propio Cristo, que nos abraza, nos sostiene, nos transforma en Él, nos alimenta, nos fortalece. Con estas tres armas estamos mejor preparados para hacer frente a la tentación. Y luego hay algo que es de sentido común, algo que en España por lo menos se dice así: el que evita la tentación evita el pecado. No siempre vamos a poder evitar la tentación. Nace de nuestro interior el espíritu del mal, el demonio las provoca y las alienta. Pero si tú sabes que una circunstancia te hace más frágil, si tú sabes que el contacto con una persona te pone en riesgo, por ejemplo, de no ser fiel en tu matrimonio, evita la tentación. Habrá cosas que no podrás evitar, porque forma parte, por ejemplo, de tu trabajo. Pero haz todo lo posible. Evita la tentación. Si de verdad quieres amar a Dios, evita la tentación. En todo lo que puedas. En todo lo que puedas, evita la tentación.
¿Qué problema se presenta cuando se comete un pecado? Un pecado tiene siempre 3 consecuencias graves. Si es un pecado leve, un pecado venial, las consecuencias serán menos graves, obviamente. Primera consecuencia, ofendemos a Dios. Este Dios tan bueno, le clavamos una espina más en su frente herida. Le echamos encima un escupitajo más o un insulto más mientras que está crucificado. Caer en la tentación, hacer un pecado, es ofender a Dios, a este Dios de la misericordia tan bueno. Segunda consecuencia, siempre hay alguien que sufre cuando tú cometes un pecado. A veces eres tú solo, pero otras veces es otra persona u otras personas. Si robas, hay siempre una víctima. Si calumnias, hay siempre una víctima. Si eres infiel, hay siempre una víctima. Si caes en la trampa terrible del rencor, hay siempre una víctima. Por lo tanto, la segunda consecuencia la paga tu prójimo, la víctima. Pero la tercera la pagas siempre tú, siempre. Cometer un pecado te hace daño. Aunque el pecado tenga su sabor, como dicen, cometer un pecado te hace daño. No será lo mismo un pecado venial que un pecado mortal, pero cometer un pecado te hace daño. No pienses que es algo inocuo, que no tiene importancia, que lo hace todo el mundo. Cometer un pecado te hace daño. Te hace daño ahora, en el momento en que lo cometes. Y sobre todo, corres el riesgo de que llegue la hora de tu muerte. Ese día y esa hora que no sabemos cuándo va a llegar. Y que no estés en gracia de Dios, con lo cual perderás la vida eterna junto a Dios y la tendrás que pasar junto al demonio. Por eso, oración, confesión, comunión y sentido común. El que evita la tentación, evita el pecado. Pidamos al Señor que nos dé siempre la gracia para no pecar y la misericordia si por desgracia hemos pecado. Que así sea.